Hola amigos, bienvenido a este nuevo podcast que traigo el día de hoy. Debido a que recibí muchos mensajes donde me pidieron que diera mi punto de vista acerca del libro que leí que se llama Judas, traidor o instrumento de Dios. Primero, antes que nada, quiero enfatizar que lo que voy a decir es una opinión personal y de lo que yo comprendí. Si ustedes buscan conocer lo que realmente pasó con Judas, mi recomendación sería que lean los pasajes de Hechos y comparen con los de Marcos y Juan y busquen en oración que Dios los guíe y muestre lo que ustedes quieren conocer. Bueno, empecemos. Como todos sabemos, Jesús, antes de empezar su misión en este mundo, primero fue tentado en el desierto y después de haber vencido la tentación, dice las escrituras en Marcos capítulo 3, versículos del 13 al 19, que Jesús subió a un monte a orar para que Dios le indicara quiénes serían esos 12 discípulos que estarían al servicio de Dios. Vemos cómo Jesús recurre a Dios en oración para que sea guiado sabiamente y sin equivocaciones, algo que nosotros debemos de hacer siempre en cada proyecto o decisión que tomemos en la vida. Dios le indica a Jesús quiénes son los escogidos, y uno de ellos fue el ya mencionado Judas el Iscariote, al que también fue llamado un apóstol de Jesús. Algo sorprendente que vemos aquí es que Judas tuvo potestad de sanar enfermos y echar fuera demonios. La ironía aquí es que de haber podido en ese tiempo sacar demonios, él no pudo sacar ese demonio que lo condujo a su traición con Jesús. ¿Qué fue lo que pasó? Que después de poder sacar demonios y hacer milagros, al fin él no pudo salvarse de sus mismos demonios que lo atormentaron para entregar a Jesús y después suicidarse. Encontré en Salmos 4:9 que dice: aún mi íntimo amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su talón. Esto dice en Salmos 4:9, lo cual puede hacerse referencia de la última cena de Jesús, al cual indicó que del que comiera del pan que mojare, ese le entregaría. Pero aquí vemos algo importante que puede ser la respuesta si Judas no fue un instrumento de Dios para que lo entregara y fue solo decisión suya. Pongamos mucha atención del versículo que voy a leer, que se encuentra en Juan 13, capítulo 21 al 26. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró, y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro, para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. En este capítulo, enfocándonos en el versículo 22, donde relata que todos los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién sería, podemos ver que cualquiera de los 12 que se encontraban en ese momento dudaron de que fuera uno de los que les traicionaría. No fueron firmes en saber que nunca podrían hacer eso. Por su mente pasó que probablemente ellos podían en cualquier momento traicionar al maestro. Esto me lleva a comprender que si Judas no hubiera sido débil o su ambición por el dinero no le hubiera ganado, cualquiera de los 12 pudo haber cumplido la profecía de entregar al maestro. Otro punto que quiero recalcar aquí es que Dios nos dio el libre albedrío y lo podemos ver en numerosas partes de la Biblia. Y como ejemplo quiero mencionar lo que dice en Deuteronomio capítulo 30 versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Podemos ver que Dios nos da la decisión si queremos la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Y quiero mostrar este versículo donde Jesús, que amaba tanto a Judas, le dio una oportunidad para que se arrepintiera. ¿Y dónde me baso en esto? Bueno, buscando en el libro de Mateo capítulo 26 de los versículos 24 y 25, dice así: ay de aquel que lo traiciona, más le valdría a ese hombre no haber nacido. ¿Acaso seré yo, rabí? Le dijo Judas, el que lo iba a traicionar. Tú lo has dicho, le contestó Jesús. Podemos ver en este versículo que Jesús le advierte a Judas lo que podía pasar si lo traicionaba. Judas en ese momento pudo escuchar el consejo de Jesús y cambiar su pensar de entregarlo. Muchos pensarán en este momento que si hubiera pasado eso, que Judas se hubiera arrepentido, Jesús no hubiera sido crucificado. Pero podemos ver que los fariseos de cualquier manera hubieran buscado la forma de matar a Jesús. O quizás otro amigo de Jesús
Jesús que no fuera parte de los discípulos lo pudiera haber traicionado, o al igual uno de sus otros discípulos. Al fin todos dudaron en ese momento de ser el que podría entregar al maestro. Judas tuvo su oportunidad de escoger la vida o la muerte, la bendición o la maldición. La historia está escrita y esa no puede ser cambiada. Y esto me lleva a una conclusión, que cada uno llevamos un poco de Judas en nuestra vida. Lo traicionamos con nuestras conductas, nuestros pensamientos, nuestra vida, y yo soy el principal que me incluyo en esto. Soy la persona principal que traiciona a mi maestro cuando no asumo bien mi papel de discípulo de Jesús. Pero le doy gracias a Jesús que con su muerte nos limpió de todo pecado y nos da la gracia de poder empezar cada día, y como Pedro, que lo negó 3 veces, pudo ver su arrepentimiento con dolor y sinceridad para no volver a hacerlo e iniciar una nueva vida siendo un verdadero discípulo de Dios. Nosotros tenemos la decisión de cambiar nuestras vidas. Dios nos ha dado la oportunidad de elegir nuestro destino. Hoy Dios te dice, ¿quieres la vida o la muerte? ¿La bendición o la maldición? Elige hoy, porque Él tiene sus brazos abiertos para enfilarte en el camino de la salvación. Dios les bendiga.